nuevamente con ustedes, transmitiendo de esta su iglesia Bayamo a los pies de Cristo, dando continuidad a la conferencia inmediatamente anterior. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Parte 2. Bien, es muy importante que sepamos, como lo explicaba hace un momento, que la salvación no se recibe solamente cuando se nace de nuevo, se empieza el inicio de la salvación. Me permito hacerle un recordatorio muy breve, donde dice en Romanos 10, versículo 8 al 11, específicamente en el versículo 9, nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. No habla de un presente, sino de un futuro, y es precisamente cuando la persona muere, cuando morimos físicamente. Analicemos esto. La conferencia titular de la 1 y la 2 es ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Bien, ¿cómo escaparemos? Porque es que a nosotros se nos ha enseñado, o hemos enseñado, yo ya no, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo da para todo, para ser salvo. Eso es contradictorio. Le voy a explicar por qué es contradictorio. Porque podemos ver esta cita bíblica, escrito está en Primera de Juan 2, 1 al 3, versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. ¿Qué tenemos aquí? Nuestro Señor Jesucristo es el único que está autorizado por nuestro Padre Celestial Jehová para que yo pueda ir a los pies de Él, a la presencia de Él, en privado y confesarme. No hay, escúcheme, no hay ningún ser humano dentro ni fuera del planeta Tierra que esté autorizado para perdonar mis pecados. La persona que diga que Él está autorizado para perdonar mis pecados o los suyos es un anticristo, es un hombre que está al servicio de Satanás, porque ningún ser humano a mí, ni mi mamá, ni mi papá, ni el papa, ni mi hermano, ni mi hermana, ni mucho menos el cura que anda por ahí diciendo Luis Toro que él es el autorizado y utiliza el texto de la Biblia para convertirlo en un pretexto y poder legalizar el pecado de él, haciéndole creer a las demás personas que si él los confiesa ya son perdonados. Eso no es cierto. Escrito está en Primera de Juan 2, 1 al 3, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre. ¿Cuál Padre? No el Papa. Ante el Padre, ante nuestro Santo Padre Celestial Jehová, tenemos un intercesor, no dice 2 ni 3, un intercesor, y nos da el nombre propio, a un intercesor, a Jesucristo el justo. Como se sigue enseñando que nuestro Señor Jesucristo es el sacrificio por el perdón de los pecados, qué pena decirles sí, pero no. Sí, nuestro Señor Jesucristo se sacrificó por el perdón de mis pecados, y no solo por los míos, sino por los de todo el mundo, ¿ya? Pero en esta cita bíblica, la cual me hago acompañar, se la repito, escrito está en Primera de Juan 2, 1 al 3, mucha atención para aquellos que están enseñando y aquellos que están creyendo que el sacrificio por el perdón de los pecados de nuestro Señor Jesucristo sirve para yo ser salvo. Sí, pero si obedezco. Pero no, porque dice tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Analicemos lo siguiente,
Damas y ahora permítame darles una referencia bíblica donde nos enseña que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos sirve para el perdón de los pecados cuando usted nace de nuevo e insiste en pecar obstinadamente. Esta verdad la podemos hallar escrito, está en Hebreos 10, 26 al 31, y nos dice así, versículo 26: si después de recibir el conocimiento de la verdad, esto quiere decir que ya sabemos que hemos nacido de nuevo, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Ahí en Hebreos 10, 27, en Hebreos 10, 26 al 31 específicamente, en el versículo 26 y 27 y 28 nos dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, esto quiere decir repetitivamente, ya no hay sacrificio por los pecados. A eso se refiere la cita que les acabo de leer, que nosotros no podemos confiarnos en el sacrificio por el perdón de los pecados si seguimos pecando. Por eso dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Permítame leerle el versículo 27 de Hebreos 10, 26 al 31. Versículo 27: solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú naciste de nuevo y crees en la misericordia de Dios, la misericordia de Dios está activa. Sígame con harto cuidado. Mientras tú estés tratando al 100% de abandonar tu mala conducta. Ojo con eso. Pero si tú naciste de nuevo y tu señor pastor, el ministro de tu iglesia donde tú vas, te dice que ya eres salvo, y no, hasta ahí está bien, pero lo que no te han explicado es que si tú sigues pecando, ya no hay sacrificio que valga. Solo queda una terrible expectativa, el fuego eterno, ardiente, que ha de devorar a los enemigos de Dios. Vayámonos para que miremos esta verdad y esta realidad que nosotros debemos de cuidar. Es decir, nosotros no podemos descuidar la salvación. Escrito está en Hebreos 2, 1 al 4. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que ya hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión de desobediencia, ojo, a los que hemos nacido de nuevo y siguen pecando, recibió su justo castigo. Versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros? Habla en un presente, si descuidamos una salvación tan grande. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo, y los que la oyeron la confirmaron. Bien, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Muchos dirán: ay, pastor, pero es que eso ya no lo viene enseñando usted hace mucho rato. Pues entonces acábelo de escuchar para que usted no se lleve el peor chasco de su vida precisamente en el momento en que se muere. Observe con harto cuidado. Muchas personas creen que porque van a una iglesia religiosa y se arrodillan o se sientan ante un sacerdote, que esa salvación vale. No, eso no vale. Eso es un invento de ellos. Pero antes de confesar sus pecados, usted ante el pastor, jamás, ante su mamá, menos, ante nadie, usted solito ante la presencia de Cristo Jesús, usted se confiesa, pero no sin antes. Esa salvación se empieza a activar no con la confesión. No. Miremos bien esto. Primero, el pilar de la salvación, el primer paso, el pilar de la salvación
es el arrepentimiento de todo corazón. Porque a uno, cuando yo pertenecía al mundo, a la Iglesia Católica que pertenecí muchos años, gracias a Dios ya no pertenezco a esa organización, ¿qué tal? Le enseñaron que uno tenía que confesarse y bueno, todo este cuento, todas esas mentiras que ya sabemos que nos engañaron, o al menos a mí me engañaron durante muchos años en eso y siguen engañando a 1.200 millones de personas. Nunca a uno le decían arrepiéntase y venga, confiésese, pero es que el arrepentimiento es el pilar. Mire, yo necesito subir al apartamento donde yo vivo, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si no hay ascensor, yo tengo que subir el primer piso, el segundo, el tercero, de acuerdo al piso que yo viva. Si yo vivo del segundo para arriba, yo tengo que subir las escalas por el primer piso, ¿ya? Entonces, si no subo por el primer piso, ¿cómo voy a llegar siquiera al segundo o al décimo o al piso que yo viva? Entonces, lo primero que yo debo de hacer es empezar por subir las gradas, el primer piso. De resto yo no puedo llegar al piso que yo viva, ¿ya? Eso pasa con la salvación. Si yo no me arrepiento, primero, no me arrepiento de todo corazón, como ya lo hemos venido enseñando, entonces no va a ser valedera la confesión. 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo existió el muy bien conocido profeta Isaías. Escrito está en Isaías 30:15, escúcheme bien, versículo 15, porque así dice el Papa, así dice el pastor, porque así así dice el Santo de Israel, Dios y Señor, en el arrepentimiento y la calma está la salvación. Ya esto lo había enseñado, pero como estamos ya cerrando todo el capítulo del plan de salvación, nos estamos despidiendo con esta enseñanza para que a usted le quede bien claro. Bien, Isaías 30:15 nos dice, porque así dice el Señor, Dios, el Santo de Israel, en el arrepentimiento y la calma está la salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza, pero ustedes no quieren reconocerlo. Bien, vayámonos a Isaías 43 al 5. Isaías se tomó la labor ministerial de anunciarnos un nombre, porque como dice nuestro Señor Jesucristo, no ha habido otro hombre en la faz de la tierra más grande que Juan el Bautista. Y fue Juan, y fue el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 3 al 5, donde nos va haciendo referencia 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, versículo 3, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Eso lo decía el profeta Isaías, y justamente el profeta Isaías estaba anunciando el ministerio que tenemos nosotros con el Juan el Bautista. Y es precisamente cuando los fariseos, llenos de incertidumbre, en el momento en que Juan el Bautista estaba ejerciendo su ministerio, plan de salvación, vida eterna para el ser humano, que los fariseos inquietantes veían la sabiduría de este hombre tan grande, un hombre que escasamente estaba bien vestido, porque dice la palabra que Juan el Bautista estaba vestido con pieles, ¿no? Y no comía sino frutos silvestres. Entonces pues no era como muy, por la élite de ese momento, no se daba mucho como para creerle por la presentación que tenía, pero las palabras de Juan el Bautista eran impresionantes, ya, donde él decía donde él anunciaba el plan de salvación que empieza por el bautismo en agua para después recibir el bautismo por el Espíritu Santo. Entonces los fariseos van y le preguntan a Juan el Bautista, oiga hombre, ¿usted quién es? Usted que vive hablando tanto y predicando tanto, ¿usted es que es Elías? ¿O usted quién es? ¿Usted es el Mesías? ¿O usted quién es? Entonces esta verdad la podemos hallar en Juan 23. Juan le respondió con las palabras del profeta Isaías, yo soy una voz que grita en el desierto, porque es que los fariseos
venían de parte de los sacerdotes, de la élite religiosa de ese entonces, los sacerdotes del Sanedrín, la religión élite de ese entonces. Le dijeron: va, pregúntale a ese hombre a ver qué es tanto lo que habla, si es que él se cree que es Elías o se cree que es el Mesías, porque es que nosotros somos los que tenemos la palabra de Dios. Entonces Juan tan bello le responde a los fariseos, porque los fariseos, perdónenme la insistencia, le dice: ¿usted quién es? Porque debemos darle una respuesta a quien mandó a preguntarle a usted, los del Sanedrín. Y Juan el Bautista, recordemos, primo hermano de nuestro Señor Jesucristo, dice: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Ojo a eso, ahí es donde se cumple la profecía del profeta Isaías anunciando el ministerio de Juan el Bautista. Y miren esto que tan importante, escrito está en Mateo 3, 1 y 2. Juan el Bautista prepara el camino. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y decían: confiésense para que sean bautizados por el Espíritu Santo. No, Juan el Bautista nunca dijo primeramente confiésense, no, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Juan el Bautista inició con lo que estamos enseñando en esta iglesia. El pilar de la salvación no es la confesión, sino el arrepentimiento, para que la causa-efecto del arrepentimiento surja en la confesión. Una prueba más y una de las últimas que doy para terminar esta conferencia. Escrito está en Mateos 4, 12 al 17. Miremos qué dice, versículo 12. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Versículo 13. Partió de Nazaret y fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y Neftalí. Versículo 14. Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Versículo 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, desde el camino del mar hasta el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Versículo 16. El pueblo que habita en la oscuridad ha visto la luz. ¿Quién era la luz en ese momento? Nuestro Señor Jesucristo. Lo que es hoy la santa palabra de Dios, entregada por nosotros los pastores a ustedes, quienes quieren recibir la luz de la verdad. Sobre los que vivían en la tierra de sombra y muerte, una luz ha resplandecido. Hoy se cumple y se está cumpliendo eso. Sobre los que viven en la tierra de la sombra y muerte. Estamos viviendo en esos tiempos hace mucho rato. Este mundo no es sino tierra de sombra y muerte. Por donde usted quiera andar, por donde usted quiera mirar, no hay sino sombra de muerte. Pero la luz, que es la que nosotros, los padres de familia, los pastores, los predicadores, entregamos, la luz de la verdadera enseñanza de la santa palabra de Dios en la Biblia, a través del Espíritu Santo, una luz ha resplandecido. Versículo 17, y aquí viene una enseñanza encriptada. Nuestro Señor Jesucristo nunca dijo: confiésense para que sean bautizados con el Espíritu Santo. Mire que cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar, lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo fue, versículo 17, entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntase. Ahí la tienen. Entonces esta iglesia, en la presencia mía y de mi hijo que es predicador, no estamos enseñando sino lo que la Biblia nos enseña. Versículo 17. Les recuerdo la cita bíblica para que la tengan muy claro. Escrito está en Mateo 4, 12 al 17. Y este texto bíblico lo termino con el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Desde cuándo empezó Jesús a predicar? Cuando oyó decir por los discípulos: maestro, maestro,
Juan el Bautista ha sido apresado. Ya nuestro Señor Jesucristo sabía que ya Juan el Bautista se le había terminado el ministerio, porque ya este rey este gobernador iba a decapitarlo. Entonces nuestro Señor Jesucristo se pone a la marcha a predicar, y en el versículo 17 dice: desde entonces Jesús empezó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está muy cerca. Hoy quiero invitarlos a ustedes para que por favor acepten mis disculpas, me perdonen por esta forma de predicar y de enseñar. Yo quisiera hablar más pasito, yo quisiera hablarles de esta forma: Cristo te ama, Dios es amor, y no se preocupen que Dios se entregó por nosotros y Él es muy misericordioso. Hermanos, queridos hermanos, amados míos, Dios tiene una misericordia infinita por usted. No se preocupe que usted cuando se va a morir, Dios tiene misericordia de usted. Y Cristo te ama, mire que tanto amó Dios al mundo y entregó a su Hijo. Entonces no tenemos de qué preocuparnos. Yo no puedo predicar así, porque eso es antibíblico. Nosotros tenemos que predicar la verdad y nada más que la verdad. Y permítame definitivamente, para recordarle a usted si no sabe, y si sabe, para recordarle que lo tenga presente, que por mi arrepentimiento, no el de mi familia, por mi arrepentimiento, porque es que yo he oído a muchos que dicen por ahí: no, pues después de que mi hijo sea salvo, ¿yo qué? Me voy para el infierno. No importa, es porque no saben qué desgracia tan grande es esa. Y hay personas que prefieren que los hijos se salven primero, los hijos, y después ellos. El caso mío no es ese. Primero me salvo yo y después mis hijos, y después mi esposa, después mi familia, después mis vecinos, después hasta el perro de mi casa, por así decirlo. Pero mire esto, para que usted no anden creyendo el cuento que la salvación no se pierde. Sí, como no, moñito. Sígame con harto cuidado. Por mi salvación, por mi, primero, corrijo, por mi arrepentimiento, por mi confesión y por mi salvación, mire lo que ocurrió en los últimos 2750 años. Un hombre fue aserrado a la mitad. El rey Manasés mandó a aserrar a nuestro Señor Jesucristo. Si no me entiende, se lo explico más claramente. Cogieron una sierra, un hombre allá y otro hombre acá, y lo cogieron parece que es de aquí en medio de las piernas, y lo empezaron a aserrar hacia arriba, vivo. ¿Por qué? Porque él les decía lo que escrito está en Isaías 30:15: arrepiéntase, escuchen, pero ustedes no quieren obedecer. Por andar diciendo eso y el mensaje de la palabra de Dios, el profeta Isaías vivo fue aserrado por culpa mía y por culpa suya. ¿Cómo la ven? Y si le parece poquito eso, Juan el Bautista fue predestinado por nuestro Santo Padre Celestial para que naciera, creciera y fuera a vivir en el desierto y predicara el pilar de la salvación: arrepentimiento, confesión para la salvación. Y Juan el Bautista, por culpa mía y por culpa suya, fue decapitado por estar predicando la verdad. Y ni qué hablar de nuestro Santo Padre Celestial. Tuvo que entregar a su propio Hijo en sacrificio. Escrito está en Juan 3:16: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Tuvo que sufrir nuestro Padre Celestial, ver lo que nosotros los seres humanos de una forma tan deplorable le hacíamos a nuestro Señor y le seguimos haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Dios solamente quiere que tú conozcas la verdad. Escrito está en Timoteo 2, capítulo 4 al 6. Pues Él quiere, nuestro Padre Celestial, y desde luego nuestro Señor Jesucristo, que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Que no se dejen engañar ni del Papa ni de los sacerdotes, que no se dejen engañar de ninguna religión católica, ni mucho menos de ninguna religión cristiana, que están enseñando el plan de salvación a medias. Que no se dejen engañar de esos pastores que no predican sino la prosperidad y no predican lo que Dios quiere que nosotros prediquemos.
pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida por rescate por todos, y este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Ahora debemos de entender lo siguiente, que para uno irse a vivir a otro país, nosotros necesitamos un pasaporte. Para nosotros poder sacar el pasaporte, nosotros necesitamos examen de sangre, examen de no sé qué otra cosa, porque yo nunca he salido fuera del país, entonces no tengo mucho conocimiento con respecto a eso. La embajada me parece que le exige a uno un pasaporte y una visa. Hablemos de un pasaporte. Entonces yo debo de tener, si yo voy a salir del país, necesito ir a una oficina, a una parte del estado donde me digan qué requisitos necesito para irme de aquí para Estados Unidos, para Europa, para Rusia, no sé, para Israel, para cualquier parte. Bien, entonces yo me imagino que le entregarán a uno una hojita y le dicen, mire señor, usted debe traer examen de sangre, examen de esto, examen de aquello, debe estar en esto, debe estar libre de data crédito, no tener deudas, me imagino, ¿no? Usted no debe tener cuentas con la justicia, y si usted ya pagó cárcel, pues debe estar abandonando su mala conducta, que se ha comprobado. Bueno, todo esto, cuando tenga los requisitos, viene aquí, y si nosotros vemos que llena todos los requisitos, entonces le damos la visa o el pasaporte. Yo no manejo mucho eso, yo lo único que manejo es la Biblia, pero yo las cosas no las manejo. Bien, entonces yo me devuelvo y empiezo a sacar todos estos documentos, y ya cuando los tengo listos, ya voy allá para que me den el pasaporte. Entonces nosotros, cuando morimos físicamente aquí en la tierra, necesitamos un pasaporte para entrar al cielo. Aquí no me vengan con ese cuento que la salvación no se pierde, que porque el Papa me dijo esto, el Papa era muy bella persona, o que porque el pastor allá no le va a valer nada de eso. Vamos a repetir esto, yo voy a la embajada, y si la embajada me dice a mí, vea señor, usted debe traer el requisito 1, 2, 3, 4 y 5, y el 6, debe traer estos 6 requisitos, y yo no me aparezco allá, sino con 2 o 3 requisitos, porque yo soy muy buena gente, a mí no me van a dar el pasaporte, ni la visa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Para yo entrar al cielo, escúcheme con harto cuidado, que por eso es que yo le digo a ustedes que son muchos los cristianos, el 80% de los cristianos, el 100% de los cristianos están yendo para el infierno, y los discípulos que habemos, somos muy pocos, son los que nos vamos para el cielo. Discípulos, no se le olvide que un cristiano no entra al cielo, de entrar al cielo es un discípulo. Dios en ninguna parte, nuestro Señor Jesucristo en ninguna parte en el Nuevo Testamento mandó a que fuéramos cristianos, ni que enseñáramos a ser discípulos, cristianos. Vayan y prediquen por todo el mundo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Entonces entramos solamente al cielo con un pasaporte clase O positivo 100%. ¿Qué quiere decir esto? Repito, para entrar al cielo necesitamos un pasaporte clase O positivo. ¿Qué quiere decir O positivo? Obediencia positiva al 100%. Porque es que hay cristianos que no están haciendo el discipulado. Entonces, que el discipulado es el discipulado personalizado, que ya lo he enseñado, ¿ya? Entonces yo puedo ser muy obediente, y positivamente son 6 pasos los que yo tengo que cumplir, y tengo una obediencia ahí más o menos al 50%, como que hoy sí o como que hoy no. No, para yo entrar al cielo tengo que tener un pasaporte clase O, obediencia positiva al 100%. Debo de ser un discípulo de Dios. Ojo con eso, de nuestro Señor Jesucristo. Requisitos para obtener un pasaporte al cielo. Si usted no cumple estos requisitos, óigame bien, si usted no cumple estos 5 más 1, o sea, estos 6 requisitos,
usted nunca jamás podrá entrar al cielo, así sea la séptima maravilla, así usted hubiera sido buen hermano, buen amigo, buen hijo, buen cuñado, buen hermano, buen esposo, nada. Usted tiene que cumplir es esto. Primero, ya lo he enseñado, humillarnos, arrepentirnos, confesar sus pecados, abandonar su mala conducta, al menos empezar a abandonarla. Quinto, hacer la declaración de fe. Sexto, el que yo llamo el 5+1. El sexto, cuando tú inicias, después de haber terminado estos 5 puntos, cuando tú inicias el discipulado personalizado. ¿Qué es el discipulado personalizado en mi vida que manda nuestro Señor Jesucristo? Es que yo debo de pensar, decir, hacer y caminar de la misma forma que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ese es el discipulado personalizado. Y por eso es que yo le digo que en las iglesias no están enseñando esto. Ya, no vengan acá y pónganse de pie, hagan la declaración de fe, ya son salvos. Eso es mentiras. Romanos 10, versículo 8 al 11 específicamente, el versículo 9 ya se los enseñé. Entonces serás salvo. No eres salvo sino cuando mueres físicamente. Ahí tienen los requisitos para poder obtener el pasaporte al cielo. Con esto me despido. Primero, humillarnos. Segundo, arrepentirnos. Tercero, confesar nuestros pecados. Cuarto, abandonar su mala conducta. 5, hacer la declaración de fe. Y sexto, hacer un discipulado en la presencia de Cristo Jesús mientras estemos en vida. Damas y caballeros, aquí terminamos lo que hemos predicado en los últimos 3 o 4 años, plan de salvación, vida eterna para el ser humano. Es usted quien decide, no es Dios, porque hay otro error muy grande que se está enseñando y que la gente ha creído, que Dios es quien decide si yo voy al cielo o al infierno. Dios no tiene que ver nada con eso. Efesios 1, 4 y 5. Porque Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha en amor a Él. Dios me escogió a mí desde el vientre desde antes de yo estar en el vientre de mi madre, para que yo fuera santo y sin mancha, para alabarlo, glorificarlo a Él, vivo físicamente, y cuando yo ya me muera físicamente, ir a la presencia de Él. Eso ya está decidido, que yo me voy para el cielo, que Raimundo y todo el mundo, el que hubiera nacido y el que nazca, vaya al cielo. Ya Dios decidió eso. Pero en este caminar entre el momento en que usted empieza a conocer la maldad hasta que se muere, es usted quien decide si usted se va para el cielo o para el infierno. Dios no se mete en eso. Por eso Dios nos nombró a nosotros los ministros, profetas, pastores en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para que le entreguemos este mensaje, el mensaje de la verdad, plan de salvación, vida eterna. Eres tú quien decides si te vas para el cielo o para el infierno, para que después, cuando estés siendo juzgado, tú no vayas a salir con el cuento, era que yo no sabía. Es que yo busqué en todas las redes sociales y yo no había, y todo el mundo decía lo mismo. Pues qué pena. Iglesia Cristiana Vayamos a los Pies de Cristo es una iglesia como muchas otras, sin duda alguna, pero muy poquitas, que enseñamos la verdad y nada más que la verdad. Buen día, muchas gracias.